Bueno, bienvenidos a Debate Santel. Hoy tenemos invitados a los panelistas, a la Ilesa Jenny, Alexandra Romero, a Juan Carlos Jaime, profesor y catedrático, y al doctor Andrés Ortúa, director de la Dirección Local de Educación de Puente Aranda. Hoy vamos a hablar del polémico regreso a clase. Yo le puse polémico, esperemos que sea debatible el día de hoy. Bienvenidos, profesor Juan Carlos, bienvenido. Y lo mismo a muy Andrés, buenos días. al profe Andrés, también bienvenidos. Bueno. Buenos días, gracias. Son 120 colegios que han dicho la administración que ya están listos para regresar, con todas las normas de bioseguridad, los protocolos. Bueno, ese digamos que es el tema. Que los padres de familia deben firmar un consentimiento para que sus hijos puedan ir a clase, las responsabilidades de ellos. La administración ha dicho que con la Secretaría de Salud han hecho todos los protocolos y bueno, ese es el debate y eso es lo que vamos a charlar el día de hoy. Profe Juan Carlos, ¿usted tiene alguna cuestión que acotar sobre este tema? ¿Su posición cuál es? ¿Y la posición del magisterio cuál es? Gracias, don Jorge, profe Andrés, amable audiencia, Ilesa Jenny, si ya se encuentra. Sí, no, sin duda, como hemos dicho, es un tema fundamental para la comunidad educativa. Sin embargo, como decimos, el magisterio está preparado para regresar hoy a los colegios. Sin embargo, seguimos pensando que el gobierno nacional y distrital aún no está preparado, el sistema educativo aún no está preparado, y creo que esa es una de las situaciones a reflexionar. Unido a ello, pues una serie de anomalías, si se quiere llamar, que interesante el profe Andrés nos precise, en tanto que de los 123 colegios que aparecieron en lista, varios de ellos, el gobierno escolar ha dicho que nunca había autorizado en regresar a los colegios, y eso ha generado pues desconcierto, en tanto que el gobierno escolar, en donde participan padres de familia, egresados, estudiantes, maestros y directivos, pues es una instancia donde hay que concertar estos procesos. En tanto, lo que decíamos el programa anterior, el temor es muy alto y hay que dar pues toda una garantía de diálogo, de proceso, de participación para que esto fluya. De lo contrario va a ser un poco difícil, en vez de generar procesos se generan son tensiones. Incluso, pues también para clarificar aquí con el profe Andrés, la Secretaría, como habíamos mencionado en un programa anterior, envió una encuesta a los maestros, quienes tienen comorbilidad y quienes no. Algunos la contestaron, otros no. Dos situaciones allí a reflexionar. Unos compañeros dijeron que no tenían comorbilidad, sin hacerse los exámenes de rigor para poder certificar. Conozco casos de profes que el año pasado en la encuesta dijeron que no y en enero desafortunadamente le salieron enfermedades con comorbilidad. Entonces hay un problema a resolver. Y sale también un comunicado diciendo que los que no contestaron la encuesta porque no tienen esos certificados y no fueron irresponsables en decir que no, entonces que tienen que ir a los colegios. Entonces se genera una situación laboral, ahí ya es de orden laboral, con el magisterio a precisar y aclarar. Es un problema obviamente con nuestra IPS, cómo resolverlo, pero en tanto la Secretaría es, como se dice, nuestro contratante, debería presionar a la IPS para que esos certificados estén y poder responder a ciencia cierta cómo está la situación del magisterio. Entonces creo que hay una situación ahí, unido a que desafortunadamente, no sé cómo se filtró la información, salió un listado con los maestros que tienen comorbilidad y eso me parece es una violación a la intimidad. Entonces yo ya me di cuenta que en mi colegio hay un poco de profes enfermos, en profesoras enfermas. Yo no tenía por qué saberlo, pero es de mal agrado saber que pues hay unas situaciones de salud allí de mis compañeros que no me corresponde saber, pero eso fue público en todas las redes. No sé la secretaría si fue que se le filtró, alguien se lo sacó, sé, algo pasó ahí, pero un procedimiento totalmente poco ético, en tanto esa información íntima del magisterio pues fue pública. Entonces, en síntesis, hay una situación a resolver
No sé si es de bandas, procesos de comunicación o por falta de diálogo, o hay una intención en hacer los procesos de una manera atropellada, y creo que ese es el punto central de diálogo. Buen día, muchas gracias. Bueno, profe Juan Carlos, lo que le entiendo es que no fueron consultados, más o menos es como lo que uno puede lograr establecer en este tema. Profe Andrés, ayer ya llegó la doctora Jenny, bienvenida a este programa de que tanto la quiere y la espera. Profe Andrés, desde el punto de vista de la administración, ¿cuál sería ese tema? Sé que la Secretaría de Salud y todos estos manejos no han sido a la ligera, pero también ellos dicen que no han sido consultados. ¿Qué de cierto tiene esto y cómo es la posición del distrito en este caso? Bueno, buenos días para todos y todas. Un saludo muy grato a la audiencia de Santel Radio y Televisión, al equipo de producción, a usted, don Jorge, como líder y moderador de este programa, a mi compañero de siempre, Juan Carlos, en el programa Debates, y a la muy extrañada Dilesa, que en ocasiones nos abandona, pero que sabemos que está presente de corazón en estos programas. Entonces también un saludo muy cálido para ella. Yo quisiera esta mañana referirme a lo que acaba de decir el profe Juan Carlos. Creo que sin duda tenemos unos grandes retos en la ciudad, tenemos unos grandes retos como especie, como humanidad, y es un tiempo también de adaptarnos y seguir adelante. Las adversidades nos muestran que los docentes, los maestros y maestras, hemos sacado la casta en estos ejercicios pedagógicos, y es gracias a ellos que continuamos con el fortalecimiento, a ellos y ellas, que sacamos con el fortalecimiento, digamos, de las acciones pedagógicas y los procesos educativos de nuestros niños. Sin duda, acá tenemos grandes cosas que avanzar. Ayer sale precisamente el comunicado, la circular 003 de la Secretaría de Educación, una circular que fue conocida, que fue con discusión desde diferentes estamentos y acciones para poder llegar a un buen término. Hoy le puedo decir a don Jorge que tenemos una hora, un día y una hora final, y es el próximo 12 de abril. Esperamos que los colegios, dentro de su gradualidad y proceso, puedan iniciar. Unos colegios van a iniciar el próximo 15 de febrero, otros colegios iniciarán el 22, un gran grupo de colegios que fueron los que activaron sus protocolos en las primeras semanas de enero, iniciarán el 1 de marzo. La idea es que todos los colegios suban sus protocolos máximo hasta el 10 de marzo, y el próximo, como acabo de señalarlo, el próximo 12 de abril, todos los colegios de Bogotá están llamados a la reapertura presencial. Ese es el llamado de la Secretaría de Educación, y ese es el titular de esta mañana, don Jorge, porque sin duda pues esta circular nos está diciendo vamos a hacer una reapertura gradual, vamos a hacer una reapertura progresiva y sobre todo segura. Cuando hablamos de seguro es porque garantizamos las condiciones para nuestro personal, y garantizamos que efectivamente se dé todo el proceso para nuestras personas de la comunidad, y en ese sentido pues sabemos que las condiciones de bioseguridad en nuestros colegios están dadas y acompañadas sobre todo por la Secretaría Distrital de Salud. En la subred sur occidente, en el caso de la localidad de Puente Aranda, la que hace el acompañamiento, con ellos tenemos un trabajo consensuado, procesual, constante, para mantener, digamos, las acciones de nuestra localidad como algo muy importante. El grupo de epidemiología ha venido acompañando de manera rigurosa la implementación de protocolos, se revisan las condiciones de bioseguridad y sabemos que están dadas las condiciones en nuestra localidad para los colegios que ya tienen apertura. En este momento hay 7 instituciones educativas de la localidad de Puente Aranda que tienen aprobados sus protocolos. Las otras 6 se encuentran en proceso ya sea de revisión o de cargue o de
discusión con los órganos del gobierno escolar, y tenemos 2 colegios que están hasta ahora implementando el proceso y que hasta ahora inician, digamos, el proceso de consolidación de sus protocolos en el marco, pues, digamos, de las funciones que están establecidas por parte de la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Eso me parece que es muy importante. En relación con el cuestionamiento de Juan Carlos, sí, es una lástima que la información de los maestros haya filtrado. Nosotros sabemos que eso no debe ocurrir. La información de cada colegio se remite a cada uno de los rectores, habilitando sus maestros o no. Entonces creemos que en esta oportunidad, pues aquí tenemos una información que deben tener los rectores y rectoras, que es de su planta de personal cuáles son los maestros habilitados y cuáles no. Los maestros que efectivamente han reportado comorbilidades y que este año tienen 59 años o que ya tienen más de 60 no regresan a las aulas. Todos los demás maestros y maestras regresarían a las aulas. Y también aquí es muy importante señalar que aquellos maestros, también dice la circular 003, es que aquellos maestros que no diligenciaron, pese a los diferentes llamados de su empleador a reportar su estado de salud, que no lo hayan hecho, van a regresar y están habilitados para hacer regreso a las aulas. Eso básicamente es lo que hemos tenido como en el trabajo que hemos organizado, digamos, en nuestro ejercicio. La alcaldesa mayor, la doctora Claudia López, hoy 11 de febrero, viene a nuestra localidad a acompañar precisamente uno de los colegios que ya tienen sus protocolos listos, que ya tiene demarcación, señalética, y vamos a mostrarle el modelo de actividades. Frida está muy cansonado, perdón, se me ha atravesado no sé cuánto. Y vamos a mostrarle, digamos, el modelo que tiene la institución educativa en el ejercicio, digamos, de su organización institucional para la reapertura gradual, progresiva y segura. Eso haremos esta tarde con la doctora Claudia López y la doctora Edna Bonilla en el Colegio La Merced. Eso a grandes rasgos, digamos, es lo que puedo informar y el proceso que hemos venido realizando en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura de nuestras instituciones educativas. Bien, profe Andrés, muy amable por su explicación. Pues uno mira que pues dentro del tema que ustedes plantean, reapertura gradual, progresiva y segura, y en la articular 12 se puede apreciar que para el 12 de abril se tiene planeado, con fechas como el 15 de febrero, 22 de febrero, 10 de marzo, cumpliendo con ese lineamiento. Bueno, yo no sé, pues digamos que uno no conoce todo lo profundo del tema, y precisamente para esto son estos programas, para darle a conocer a los televidentes, a los padres de familia, a los alumnos y a la comunidad estudiantil y a los de profesores qué es lo que está pensando y cómo se está planeando todo este tema. Para eso pues está la doctora Jenny, que también es maestra y especialista, que tiene especialización en educación en varias cosas. Y le preguntamos lo mismo, usted desde su perspectiva y desde la representante de la comunidad, ¿qué piensa y qué se debe hacer? ¿Está de acuerdo con lo que está haciendo la administración? La posición del profe también del profe Juan Carlos, pues tiene otras visiones. ¿Y usted cuál es su posición, doctora Jenny? Prenda el micrófono. Bueno, Jorge, muy buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, señora. Muy buenos días, es un gusto poder acompañarlos nuevamente en este programa tan interesante y tan dado a la comunidad y a una comunicación asertiva y a un debate cierto entre todas las instituciones e instancias que nos acompañan en un proceso tan importante como es el de la educación y el día de hoy el regreso a clases. Un gusto poder compartir nuevamente con el profe Juan Carlos y con nuestro queridísimo director local, el profe Andrés también, este escenario y esta discusión tan importante. Bueno, desde mi punto de vista hay algo fundamental y es que considero que debemos construir todos juntos.
El reto de poder regresar a clases es un reto grandísimo. Sin duda alguna considero que deben haber aspectos a fortalecer aún. Sin duda alguna considero que la posición de los maestros es una posición totalmente viable, es una posición que se debe verificar, es una posición que se debe escuchar y más que todo atender, dado que ellos son pieza fundamental de este proceso en el regreso a clases. Sin embargo, considero que el regreso a clases progresivo, con los protocolos que se están llevando a cabo totalmente claros desde la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud articulados, es un proceso que se debe dar. Sin duda alguna, no podemos encerrarnos o no podemos pensar solamente en ciertos aspectos que hemos vivido y en esas clases virtuales o en ese proceso virtual que se ha venido llevando a cabo y que ha satisfecho las necesidades de algunos, pero no la de todos, porque debemos mirar también aquellos contextos en donde muchos padres de familia y muchos niños han padecido de circunstancias adversas en este tiempo, dado el encierro, dado los procesos del COVID-19, dado la falta de clases presenciales. Algo que debo destacar totalmente del regreso progresivo a clases es el manejo con los estudiantes y con los padres de familia, que no es obligatorio que todos vayan a clases, sino aquellos padres que lo consideren necesario y que deseen que sus hijos vuelvan a clase. Es un proceso que se debe empezar a dar, es un proceso que se debe dar con calma, que se debe dar con cierta precisión, que se debe dar con unos protocolos demasiado claros. Yo creo que los protocolos más seguros, más verificados, más acompañados tanto por una veeduría ciudadana como por una comunidad educativa, como por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, es el regreso a clases. En ellos debemos poner todos nuestros ojos, todos nuestros sentidos, todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, y es así como también ejerciendo la labor que nos compete como ediles. El día de hoy también tendremos la oportunidad de acompañar a nuestra alcaldesa Claudia López a verificar uno de los colegios de nuestra localidad, el Colegio La Merced, y también considero que es un trabajo de responsabilidad como edil que soy, de seguir verificando estos contextos. Digo sí con el regreso progresivo a clases, pero con un regreso progresivo a clases que dé las garantías para toda la comunidad educativa y para nuestros niños, jóvenes y adolescentes que allí estarían. Entonces, por eso indico que es un proceso el cual debemos construir juntos. Claro está que hay falencias, claro está que hay Un momentico la señal. Mientras tanto, mientras ella vuelve a reactivar su señal, le quería hacer una pregunta, profe Juan Carlos, para después de la pausa, y la pregunta es para que el gobierno estudiantil, entendí, no fue consultado para este proceso, los profesores no fueron consultados, ustedes participaron en este desarrollo. Le dejo esa pregunta y ya regresamos de una pausita para que la doctora Jenny termine su idea. Entonces, ya regresamos. Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Tribunal Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, doctora Jenny, termine la idea que estaba usted explicándonos. Y le pregunto al profe Juan Carlos la inquietud que le dejé antes de la pausa. Entonces, doctora Jenny, termine su idea en la que iba, por favor. Gracias. Bueno, como vemos tenemos problemas de conexión y por ello también es fundamental, como les estaba comentando, el regreso a clases. Me parece que me escucharon hasta el momento que el día de hoy tendremos la oportunidad de acompañar a la alcaldesa Claudia López en el proceso de la revisión de uno de los colegios, que es el Colegio La Merced, y también en nuestra labor y cumplimiento como edil de esta elección que ha hecho la comunidad. Es uno de los principales ejes que debemos manejar nosotros los ediles, y en mi caso así va a ser, y es seguir acompañando este proceso y verificación de que los colegios cumplan con estos protocolos establecidos de acuerdo a cómo lo ha dicho la Secretaría de Educación junto con la Secretaría de Salud y de acuerdo a los lineamientos que ha entregado el Ministerio de Educación, para que este regreso a clases sea un regreso progresivo, sea un regreso seguro y sea un regreso de calidad educativa y de educación para la vida. Como siempre le hemos hablado en estos programas, la educación debe ser un eje fundamental para la formación de seres humanos y de seres humanos íntegros, de seres humanos completos, y en donde entra a jugar un papel fundamental padres, maestros y toda la comunidad educativa. Entonces le digo sí al regreso a clases, teniendo en cuenta un regreso seguro para toda la comunidad educativa y un regreso que nos garantice un proceso educativo eficaz y feliz, ¿por qué no hablar de esta palabra feliz? Feliz para nuestros niños que quizás en estas épocas de pandemia han sufrido de tantas circunstancias tan complejas estando en sus casas. Gracias, Eilesa, muy amable. Profe Juan Carlos, ahí usted tiene la pregunta que le establecí, a ver qué nos puede contar. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero, antes de la respuesta, para aclarar que los medios de comunicación y tal vez en la narrativa se dice que vamos a regresar a clase. No, en clase estamos desde el primer día de la pandemia. Se va a regresar a la presencialidad, porque hay señores, como ya mencionábamos, como por ejemplo, el ex rector de la universidad y otros actores, periodistas que dicen que los profes no estamos trabajando. Eso no es cierto. Al contrario, está desbaratada la jornada laboral, desbaratada la intimidad y se ha incrementado el estrés por garantizar en medio de esta pandemia el derecho a la educación y las clases. Entonces, se va a regresar a la presencialidad, es la primera precisión. Sobre los gobiernos escolares, que hace la pregunta don Jorge, de esos colegios 123 que salieron en lista, ha surgido la inquietud que muchos gobiernos escolares no aprobaron el regreso a la presencialidad. Hubo un caso de un colegio incluso que fue mostrado por televisión con las mejores, entre comillas, condiciones, y ayer y antier el gobierno escolar dijo: nosotros nunca aprobamos esa situación, ¿cierto? Entonces, y sobre todo se ha generado bastante malestar en la localidad de San Cristóbal. Entonces se está verificando cuántos de esos, hay como tres situaciones: colegios que sí aprobaron como gobierno escolar, colegios que estaban hasta ahora preparando los protocolos y los colocaron como posibilidad de estudio, y otros que aún estaban en la etapa inicial y aparecieron en lista. En algunos de ellos, no en todos, el gobierno escolar están diciendo, nosotros no hemos aprobado ese proceso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que se tenga en cuenta la participación de todos los actores educativos para tomar estas decisiones. Sobre todo, que además de los protocolos, se verifiquen las condiciones, ¿no? Condiciones, como se ha dicho, una enfermera escolar, por ejemplo, fundamental. O sea, una pandemia y la vida de todos los estratos vale. Una pandemia no se puede manejar a la ligera sin personal de salud. Ya el profesor Andrés nos dice, está la subred, qué bien que está la subred. Ojalá de la subred se puedan delegar enfermeras escolares a estos colegios, a estos 7 colegios, donde se va a hacer la experiencia para que hagan todo el seguimiento pues, a la pandemia. No solamente tomar la temperatura,
No, porque muchas veces, en algunos casos lo va a hacer la orientadora, en otros lo van a hacer los porteros. No, personal especializado, no solamente tomando temperatura, sino haciendo el seguimiento a los contagios. 2, y qué interesante la propuesta de la DILESA, unas veedurías ciudadanas y de actores políticos en el cumplimiento, o insisto, no solo de protocolos, sino de condiciones, que las condiciones involucran ya adecuaciones físicas, por ejemplo, para la ventilación, todo lo que tiene que ver con el equipamiento, bueno, y los protocolos básicos, no solamente los que da la Secretaría o el Ministerio, la UNICEF, a algunos, la Organización Mundial de la Salud, a otros para el regreso a clase. Entonces, interesante poder chequear cómo está la situación. 3, hoy invitamos a la comunidad educativa, hoy el magisterio va a hacer un plantón en el Ministerio del Trabajo para exigir que la COVID sea considerada enfermedad profesional, enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque hoy un maestro se enferma y con la incapacidad que le dan, lo primero es que le descuentan del salario. Segundo, si queda con secuelas, no hay ningún tipo de indemnización. Y fijémonos que muchas personas, maestros también, han quedado con secuelas por la COVID. Entonces, ¿qué pasaría cuando en este caso nuestro empleador manda al magisterio y no esté en las condiciones previas? O él más aún, va a mandar un poco de maestros sin tener la certeza, porque no la tiene ni el maestro ni la secretaría, de que no tenga comorbilidad. ¿Por qué? Porque en esa encuesta muchos compañeros dijeron que no, presionados, y otros van a ir obligados, pero la EPS no ha hecho exámenes, por colocar un ejemplo sencillo, una endoscopia gástrica para mirar cómo está el estómago con situaciones de cáncer, una espirometría básica para mirar cómo está el EPOG en el magisterio. Cosas tan elementales que sí debe hacerse al magisterio previo de entrar. Entonces yo creo que hay que hacer 2 cosas. Exámenes para certificar esas comorbilidades, incluso a la niñez, incluso a los administrativos. Y 2, un testeo previo en las UPZ, donde están los colegios a su alrededor. La comunidad educativa, testearla cómo está, ¿cierto? Yo creo que, ahora, no por ponerle peros a la cuestión, no, es que la vida va primero que cualquier otra situación, y cualquier precaución en este sentido, con certeza no va a ser ningún exceso. Y yo creo que es necesario, y ahí recojo también lo que se ha dicho, pues concertar los diálogos para que la comunidad educativa tome con tranquilidad, con certeza, con datos, estas decisiones. Y 2, las veedurías. Y cualquier situación, porque es cierto, se van a presentar dificultades, resolverla colectivamente, ¿sí? Insisto, el magisterio, estamos preparados para regresar a la presencialidad, consideramos que el sistema educativo aún no lo está. Muchas gracias. Bueno, profe Andrés, varias cosas que quedan aquí en estas intervenciones de la DILESA y del profe Juan Carlos. Lo de las veedurías ciudadanas, la verdad me parece que podría ser. ¿Qué probabilidad hay o se han tenido ya en cuenta? Que eso para que la ciudadanía y la comunidad lo sepa. Eso de las veedurías ciudadanas. Hay algunos lineamientos de la UNICEF, de la OMS, que ha planteado el profe Juan Carlos, que deben cumplirse y que han establecido a nivel del mundo. ¿Cómo estamos en eso? ¿Qué se ha aplicado sobre ese tema, profe Andrés? Y la posición de tratar el COVID como una enfermedad profesional, pues eso ya pues no le compete a usted como tal, pero la Secretaría de Salud, ¿qué se sabe que haya dicho y las aseguradoras y las EPS de tratar este tema de esa manera? ¿Qué se sabe de ese tema? Y los exámenes de las EPS, ¿no?, que deberían hacerse a toda la comunidad, tanto educativa como a los jóvenes y a todos los que participan de este proceso educativo, para saber realmente a ciencia cierta cuáles son los
elementos y las condiciones en las que estamos de salud todos los colombianos y los que tenemos hijos en los colegios y todo este tipo de cosas. Con esa intervención yo le dejo la palabra al doctor Andrés para que nos cuente un poco sobre la administración, cómo lo ha tomado. Yo voy a devolver la pregunta a don Jorge, a Juan Carlos, muy brevemente, para ponerle un poquito de dinámica, y es que, ¿será que los maestros que tienen la posición de los exámenes, se hicieron los exámenes para ir al centro comercial o al parque? Porque pensamos que la escuela es un lugar de más alto contagio que un centro comercial o que un parque o que el supermercado. A ver, profe. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, no, excelente pregunta la que hace el profe Andrés. Yo creo que sí, o sea, indudablemente la responsabilidad individual cuenta muchísimo. Sin embargo, que era la comparación que hacían algunos, que por qué los maestros no iban y los doctores sí iban, ¿cierto? Dos cosas. Es muy distinto yo tener un paciente a tener 15 en un salón, 15 estudiantes. Dos, es muy distinto yo ir a un centro comercial a cuidarme, a ir a un espacio a cuidar a otros, ¿cierto? Donde por las situaciones legales, uno como maestro termina siendo el primer respondiente. Entonces, digamos, para no comparar los dos escenarios, me parece que no se pueden comparar. Indudablemente hay responsabilidad individual en el uno y en el otro, pero creo que lo fundamental, y ese es el llamado, insisto, a cómo certificar que no hay comorbilidad, porque es que una vida, sea del estrato que sea del maestro del escalafón que sea, es una vida muy valiosa y no podemos darnos el lujo como sociedad de seguir perdiendo maestros y maestras. Han muerto en Bogotá cerca de 70 maestros por la COVID y uno dice, eso no podemos seguir aumentando esa cifra, y creo yo, no podemos ahorrarle plata a unas empresas que les pagamos todos los meses nuestras cuotas y que nos hagan unos exámenes para decir, no tiene comorbilidad, certificarlo. Es que tengo casos de varios compañeros, insisto, que en noviembre estaban contentos de la pelota y les reventaron enfermedades en enero que no sabían. Entonces yo digo, uno al tanteo no puede responder un tipo de encuestas, decir, tengo o no tengo, no. Para eso está la evidencia científica y tenemos el derecho a que nos lo hagan, ya sea por la EPS, y el empleador, nuestro patrón que es la Secretaría, debe exigir también a la EPS, a la IPS en nuestro caso, que se haga esto. ¿Por qué? Por la vida por encima. Entonces, profe Andrés, yo creo que es muy distinto tener una responsabilidad de 15 estudiantes en un salón con un rol colectivo, a ir uno a un centro comercial con autonomía, el comercio con responsabilidad individual, aunque es cierto, y lo comparto con el profe Andrés, que el cuidado es en todos los escenarios, y en eso lo comparto con el profe Andrés. Yo creo que en eso es que si uno tiene sospechas de salud, cuidarse, y no, como se dice, no dar papaya para que la COVID lo enferme, ¿cierto? Entonces, eso, profe Andrés. Listo. Gracias, don Carlos. Yo creo que el tema acá es fundamental en términos de nosotros, nosotros sabemos que los protocolos que se han establecido en los colegios son muy estrictos. Es decir, que un colegio tenga una apertura es porque cumple con una serie de condiciones. Miren, salón por salón se estableció los niveles de ventilación que tienen esos salones para reconocer justamente qué características de ventilación tiene y poder generar el aforo. ¿Qué altura tiene cada salón y cuál es el área? Y los salones se valoraron no solo por el área, el distanciamiento de los 4 metros, de los 2 metros a cada lado, en todos los sentidos que debe tener un niño, sino también incluso cuáles son las características de la ventilación y cuáles son las características de
la altura que tienen los salones para determinar los aforos. Los colegios tienen suministro de jabón, lavamanos portátiles, toallas de papel para el lavado constante de manos. Se compraron más de 1.400.000 tapabocas para toda la comunidad educativa. Se garantizan los elementos de bioseguridad para estudiantes, maestros, directivos, administrativos. Se garantiza las condiciones de demarcación, señalización y observancia permanente, acompañamiento permanente del espacio educativo de la Secretaría de Salud, en el caso de la localidad de Puente Aranda, insisto, a través de la Subred Suroccidente. Nosotros hemos detectado además que los niños y las niñas son muy disciplinados con el uso del tapabocas. Esta semana, el lunes, abrieron 7 colegios privados de la localidad de Puente Aranda y en las visitas notamos, no porque estuviéramos nosotros, pero sí notamos con la Subred Suroccidente de Salud y el equipo de inspección y vigilancia de la dirección local, un cumplimiento muy estricto de las normativas de bioseguridad, no solamente del colegio, sino de los niños. Los niños son muy juiciosos, de verdad que los niños, su merced, no se puede quitar el tapabocas encima de la nariz, y de verdad que han sido muy rigurosos. Entonces yo acá sí creo, sin duda, que este espacio de control, este espacio tan importante que es la escuela, nos está brindando una oportunidad de generar una reapertura segura para nuestros niños. Obviamente la presencialidad de los niños debe ser voluntaria. A ningún estudiante podemos obligar. Y en ese sentido, las familias deben generar el consentimiento informado para generar, digamos, la apertura, el ingreso a un colegio de manera presencial. Sabemos que lo virtual llegó, como nos lo ha dicho nuestra secretaria, lo virtual llegó para quedarse. Y nosotros sabemos que en esas actividades los maestros también han realizado un trabajo importante. Entonces, debemos seguir con lo no presencial, pero también debemos retornar. ¿Quiénes son los que retornan? Los niños de primera infancia, son los que más necesitan. Nuestra Ilesa Jenny hace un momento nos decía, es fundamental que nuestros niños y niñas regresen. Y como usted hoy lo preguntaba, don Jorge, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO nos está diciendo hoy, es fundamental el regreso de los estudiantes al colegio. Es fundamental por los factores socioemocionales. Es necesario para no aumentar la brecha social. Es un llamado clamoroso por parte de nuestros niños el regreso a las aulas. Y sin duda, esta es una oportunidad muy valiosa para continuar con la transformación pedagógica y conseguir los mejores réditos cuando hablamos de la escuela. Termino con esto brevemente. Yo creo, sin duda, que nosotros no podemos pensar que la escuela es un espacio que debe comportarse, que debe generar los cierres. Miremos lo que pasa hoy en Europa. En el tercer pico de la pandemia, solamente el 3% de las escuelas en algunos países y el 5% en otros países han cerrado y han mantenido la escuela abierta pese al tercer pico de la pandemia, porque sabemos de la importancia de la escuela abierta para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y finalmente, ¿qué es clave acá con todo esto señalar? Que la Secretaría de Educación ha dispuesto de los recursos, las condiciones, los equipos, los insumos para que los colegios tengan la certeza de que llegamos a un espacio que es seguro y brinda las condiciones. Y en ese sentido, pues vamos a continuar fortaleciendo un trabajo interinstitucional. Para eso está el Comité de Seguimiento de la Reapertura, que valora en las condiciones epidemiológicas de la localidad, valora los casos por UPZ, valora las condiciones de lo que ha venido ocurriendo en cada una de las comunidades y reconoce, digamos, en qué proceso va la reapertura gradual, progresiva y segura. Sabemos que los colegios privados han iniciado, sabemos que desde el lunes tenemos una gran cantidad de estudiantes, incluso que ya están en las actividades escolares, y quiero con esto cerrar porque me extendí, no me gusta pasarme del tiempo porque sé que es clave para nosotros, y es que tenemos
bastantes colegios en reapertura de los colegios privados y creo que vamos a seguir en este ejercicio. Miren el consolidado de primera infancia de los colegios privados. Tenemos a la fecha 117 colegios privados que hicieron apertura para 8.960 estudiantes en toda la ciudad. Es decir, casi 9.000 estudiantes ya están en las aulas. Y tenemos que darle la oportunidad a nuestros estudiantes de los colegios públicos, sin duda, a generar estas condiciones. La Secretaría tiene toda la disposición de acompañar a los órganos del gobierno escolar. Fíjense ustedes cómo aparece también en la circular lo que dice sobre el gobierno escolar, que es el gobierno escolar los que acompañan, los que también revisan este tema. Bienvenida a la veeduría ciudadana, para eso debemos estar todos, pero yo creo que no es solo veeduría, sino acompañamiento y apoyo a los colegios. Esto es clave, que lo sea los ciudadanos, los padres de familia que además acompañen y nos apoyen en los colegios, que la veeduría no sea la crítica, sino también la oportunidad de llamarlos a los colegios y decirles, aquí estamos, cómo trabajamos entre todos. Yo creo que eso es un trabajo mancomunado y en términos del profesor Juan Carlos, esta es realmente una comunagogía. Volver a la escuela implica un trabajo de la comunidad y es un trabajo entre todos, porque la Secretaría dispone de las condiciones para que esto sea real. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo estaba que le preguntaba de las veedurías, pero usted ya lo respondió. Y estaba que planteaba la siguiente posición que usted también acaba de responder, y es lo de si puede haber un acuerdo, puede haber un diálogo, puede haber una charla, porque esto es de común acuerdo entre toda la comunidad, padres, profesores, colegios, la institucionalidad. Digamos, Ilesa Jenny, desde ese punto de vista de un diálogo que se pueda establecer entre los profesores y toda la comunidad estudiantil para lograr una apertura y progresiva y segura, como la ha planteado el distrito, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué se debe hacer? ¿Y qué planteamiento podemos dar desde la perspectiva de la comunidad? Siga, Ilesa. Gracias, don Jorge. Bueno, es fundamental retomar algo, y es que los seres humanos crecemos, nos formamos y generamos procesos efectivos en comunidad. Solos no podemos. Por eso es de vital importancia en este momento no pensar en procesos individuales, sino pensar en procesos colectivos, en procesos sociales, en procesos solidarios. De esta manera, si identificamos, por ejemplo, las enfermedades mentales se han convertido en una de los segundos picos más altos en salud, porque la pandemia vino y la pandemia no solamente lo afectó a usted en términos de salud, sino en términos de también salud mental, en términos en que usted tuvo que quedarse encerrado, tuvo que apartarse de su familia, de su sociedad, de su entorno, entre otros. Y a largo plazo vamos a sufrir consecuencias quizás catastróficas, ojalá no sea así, para nuestra humanidad. Hoy en día nos damos cuenta que muchos de los conflictos que tenemos es por la falta de humanidad, por la falta de tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y de acercarme al otro y sentir lo que el otro siente. Por ello considero, y vuelvo y repito una vez más, que es de vital la importancia acompañar los procesos de los docentes y cada una de sus solicitudes. Pero asimismo es de vital importancia volver a las aulas de clase. Y más que todo con esta primera infancia, un niño necesita estar con su compañerito, un niño aprende a través del ejemplo, un niño aprende socializando, y si nos damos cuenta, por ejemplo, en mi entorno en que comparto con tantos niños, el niño ve por la ventana a otro niño y empieza, mami, ¿puedo ir a jugar? Mami, ¿puedo salir? Mami, allá va mi amiguito. Mami, ¿cuándo voy a visitarlo? Entre otras. Estos son espacios y son escenarios básicos para los niños, de los cuales tienen que crecer con sus padres. Es por tanto que en mi rol como de Ilesa del Partido Alianza Verde, hoy también elevaré la solicitud, o más que la solicitud, elevaré el proceso que iniciaré a partir del día de hoy con el Colegio La Merced, frente a la alcaldesa mayor, a nuestro director local y también a la secretaria de Educación, sobre el acompañamiento. Claro está, como lo decía nuestro director local, el profe Andrés,
pero también la veeduría y el acompañamiento a cada una de las instituciones educativas que dicen sí a la apertura gradual y progresiva de las instituciones de nuestra localidad de Puente Aranda. Como lo decía de un principio, esto es un proceso que debemos hacer todos juntos, es un proceso en el cual nos compete absolutamente a todos para que nuestros procesos futuros y nuestros niños crezcan en espacios seguros, confiables, pero también felices, en donde puedan compartir con el otro y no nos volvamos quizás estas personas frías y estas personas que se acostumbran solamente a comunicarse por un medio tecnológico y no tener la posibilidad de sentir y de estar al lado del otro. La pandemia nos ha traído bastantes cosas muy complejas en este año y medio, ya casi, pero ya que tenemos la oportunidad de iniciar con este proceso, estoy totalmente segura que nuestros directores de educación, el profe Andrés en este caso, no enviaría a nuestros niños al colegio si él no tuviera la garantía de que sus colegios van a tener una posibilidad real y buena para que ellos estén en las aulas de clase. Y asimismo también estoy segura que está pensando en nuestros docentes, en nuestros padres y en toda la comunidad educativa. Sin embargo, hay que seguir trabajando en ello, sin embargo, no podemos bajar la guardia porque cualquier caso de COVID nos puede suceder en nuestras aulas de clases, igual que sucede en cualquier otro escenario de nuestra vida diaria, de nuestro proceso social, cuando cogemos un bus, cuando salimos a las calles, cuando vamos a la tienda, cuando saludamos a nuestro compañero, entre otros. Por ello es un proceso que debemos de hacer todos conjuntos, y si miramos por ejemplo, las circulares que ha sacado el Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Educación, podemos ver unos procesos de caracterización en disponibilidad de espacios, en disponibilidad de maestros, en infraestructura, en talento humano, en caracterización de nuestra población infantil, en caracterización de toda la comunidad que va a acompañar, de toda la comunidad, estoy hablando de maestros, directivos, administrativos, entre otros, que van a acompañar estos procesos. Y algo que me llama mucho la atención es que se está pensando en una flexibilización curricular, porque indiscutiblemente el país debe cambiar. No podemos volver a un aula de clases después de todo lo que hemos vivido, después de un proceso de caracterización diferente, después de unos estándares diferentes igual. Entonces, creo que hay un llamado acá fundamental a que la educación también cambie, porque la educación no puede continuar siendo la misma, y este revolcón de situaciones que nos han pintado, en donde aún tenemos que continuar con la virtualidad, pero tenemos la posibilidad de regresar a clases, pues sin duda alguna va a ser un cambio educativo, y yo aspiro como docente de profesión que soy, que lo llevo en mi alma y mi corazón, que esta flexibilización curricular empiece a pensar y se meta y en verdad se plantee sobre la mesa y sobre las acciones llevadas a cabo todos estos cambios frente a todas las comunidades y frente a un proceso educativo más viviente, más significativo, más pensando en el otro y no solo académico. Entonces, es una puesta en marcha en donde todos debemos acompañarlo, es una puesta en marcha en donde todos debemos socializarlo, compartirlo, escuchar atentamente y darnos la mano en este momento para poder salir juntos de esta crisis tan compleja que nos ha traído el COVID-19. Gracias, Edilesa. Pues yo haciendo un análisis acá de lo que dijo el profe Andrés, pues yo veo que la administración ha hecho algún esfuerzo, o sea, ha hecho esfuerzo para todo este tema, porque cuando usted tiene que hacer análisis de ventilación, de alturas, para los aforos, utilizar lavamanos, toallas de papel, basados en la Secretaría de Salud, pues han hecho todo lo que creo que está en sus manos. Obviamente que deben de haber todavía cosas más por hacer, y uno ve la importancia en otros países, como él lo menciona, entre el 3 y el 5% son los colegios que no van, el resto, la mayoría están yendo. Pues quiere decir que la presencialidad y el estudio, pues, y que los muchachos vayan a sus colegios, pues es importante. Hay que hacerlo con esas medidas y esos cuidados. Entonces se le reconoce, doctor Andrés, el esfuerzo de la Secretaría y de la Administración por hacer las cosas bien. Seguramente faltan cosas también, como plantea el profesor Juan Carlos. Vamos a hablar de la flexibilización escolar. A mí me gustó ese tema porque esta pandemia nos tiene que dejar un cambio,
Y para conclusiones de este tema final, nos quedan ya unos pocos minutos. Vamos a hablar de ese tema de la flexibilización después de esta pausa. Cada uno pues lo vaya pensando cómo se debe plantear esa flexibilización hacia futuro. Entonces regresamos en unos segundos y para el tema final y las conclusiones de este programa, este debate tan bonito que hemos tenido el día de hoy. Televisión Innovación en Comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K en Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, profe Juan Carlos, yo quisiera preguntarle sobre este tema de la flexibilización. ¿Cómo ve usted hacia futuro que la educación debe tomarse en esta pandemia y cuando termine la pandemia? Esto de la virtualidad, todo este tema, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve el magisterio, los profesores? ¿Qué piensan de este tema? 2 minuticos, corticos, 2 minuticos máximo, que nos dé su idea general de este tema, profe Juan Carlos. Bien, don Jorge, muchas gracias. Creo que es un tema fundamental. Yo creo que la pregunta hoy se hace más vigente: ¿la educación para qué? ¿Cierto? Un escenario anómalo a nivel mundial, donde nos muestra, insistimos ya, unas situaciones de crisis multidimensional de diferente orden, y donde la educación sin duda puede jugar un papel importante. Creo que hoy, como decía el profe Andrés ahorita, los procesos comunagógicos, los procesos colectivos cobran mayor relevancia. Yo creo que hoy la educación debe estar a tono con las necesidades que tiene la sociedad. La pandemia nos mostró la gran dependencia que tenemos como país: dependencia tecnológica, dependencia alimenticia, dependencia en todo este tema farmacéutico, y que la educación no puede estar ajena. Yo creo que dejemos de estar preocupándonos por lo que digan los organismos internacionales y sus indicadores, y preocuparnos principalmente por los contextos en donde vivimos. Entonces, una necesidad: reformular los proyectos educativos institucionales de los colegios, y ahí tenemos un compromiso con el profe Andrés, la Iglesia Yene y la misma JAL, que es constituir la Mesa de Educación Alternativa de Puente Aranda. Yo creo que desde ahí podemos aportar bastante a ese gran interrogante: ¿la educación para qué? Y ojalá que pues ya ahora en febrero la lograremos materializar y aportar desde ahí esa responsabilidad social que hoy aún más tiene la educación. Entonces, pues con el magisterio, estoy con la certeza que con la JAL y con la dirección local podemos aportar a esas reflexiones en los gobiernos escolares, de reformular el PEI en torno a las problemáticas existentes. Muchas gracias a la comunidad por escucharnos y quedamos atentos a otro debate. Gracias. Bien, bueno, profe Andrés, de la flexibilización escolar,
¿Cómo prevé, cómo se prevé de la administración esa nueva flexibilización? Y lo de la mesa de educación alternativa que nos acaba de plantear, eso es una chiva aquí para este programa y que lo vamos a decir lo mismo que la circular 03, que vamos a destacarlo en la publicidad de este programa para que la gente lo sepa. Profe Andrés, entonces, ¿cómo sería ¿Cuál es la primera chiva, flexibilización? Jorge? ¿Señor? ¿Cuál es la primera chiva? la circular 03 y lo de la mesa de sí. educación alternativa. Sí, claro, que no, están yo estoy de planteando. acuerdo con eso y me parece que es muy importante generar una discusión profunda sobre las condiciones pedagógicas. Yo creo que la escuela cada vez más tiene el reto de repensarse. Sabemos que hay una imperancia frente a los temas curriculares. El modelo tayloriano de la educación, de los objetivos y la tecnología educativa de los 70, que es el modelo norteamericano que llega a Colombia en esa década, nos trajo el modelo curricular donde creemos que todo cabe en el currículo y hoy tenemos infinidad de cátedras, de elementos que consideramos que son fundamentales dentro de las escuelas, pero la escuela no le da la cuerda para tanto, o sea, no todo cabe en la escuela. Y en ese sentido yo creo que lo esencial, y yo lo he planteado en varias discusiones pedagógicas con maestros, incluso en el foro educativo de Puente Aranda del año pasado y en algunas de las mesas, yo creo que si no aprendimos que en esta pandemia que es fundamental aprender a cuidarnos de nosotros mismos y de los otros, si no aprendimos que el cuidado del medio ambiente, del territorio, de la naturaleza es fundamental, si no aprendimos que necesitamos cada vez más tener investigación, ciencia, tecnología y desarrollo, y si no aprendimos que necesitamos fortalecer las habilidades de comunicación, lectura, escritura y todo el ejercicio de nuestros maestros y maestras, de nuestros estudiantes, con la participación de maestros y maestras, es fundamental esto. Es decir, estas justamente las capacidades del siglo XXI. Miren lo que ayer se aprueba para Bogotá, la eliminación de las bebidas azucaradas en los colegios. Eso es fundamental. El 70% de las bebidas que consumen nuestros niños, jóvenes y adolescentes son azucaradas. Imagínense lo que es como una política de territorio. O la reducción del consumo de plástico, que en este momento también está en curso en el Consejo de Bogotá. Esos dos asuntos son fundamentales. Necesitamos cuidar a los otros, consumir menos plástico, menos desechables, eliminar el icopor de la ciudad. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a eso y esos son temas de discusión curricular. Es decir, si esto es fundamental en el currículo porque es la vida. Si seguimos con este consumo desbordado, en un ciclo no vamos a tener recursos naturales. Entonces, hay que avanzar en esas discusiones y que nuestros niños, niñas y jóvenes aprendan estos elementos que son esenciales que como especie necesitamos. Y esa es la discusión curricular y de acuerdo, hay que dar un debate profundo y posibilitador para fortalecer el trabajo pedagógico de nuestros colegios. Gracias, doctor Andrés. Doctora Jenny, la flexibilización escolar, todo el manejo de la educación alternativa que se está discutiendo en la JAL que usted está liderando, ¿qué nos puede decir ya como conclusión final para el futuro después de esta pandemia que esperemos se acabe pronto para retomar la vida, pues no como la llevábamos y mejor de la que la llevábamos, Edilesa? Totalmente de acuerdo, don Jorge, no como la llevábamos, mejor, muchísimo mejor. Definitivamente, y en palabras de nuestro director local, el profe Andrés, está totalmente claro. Debemos aprender todos esos escenarios. Yo le anexaría tan solo un escenario, que es el escenario de la educación para la vida, en donde tenemos que empezar a desarrollar procesos socioemocionales desde la escuela, procesos motores eficaces desde la primera infancia, procesos de habilidades cognitivas, de habilidades socioemocionales, de habilidades motoras, entre otras, que me parece que es algo aún a fortalecer en nuestro aprendizaje de la primera infancia y en nuestras instituciones educativas públicas. Considero que en esto nos lleva quizás un poquito la delantera algunas instituciones privadas, y como la educación pública no es una educación gratuita, sino es una educación paga,
con nuestros recursos públicos, es allí donde debemos ir fortaleciendo y debe ser la mejor educación de nuestro país. No anexo más porque ya el profe Juan Carlos y nuestro director local lo dijeron todo en esta flexibilización curricular y en este proceso que debemos construir para todas las comunidades, concibiendo que no todos somos iguales, no todos aprendemos iguales y necesitamos procesos amplios, procesos que entiendan a todos dentro de esta aula educativa y dentro de este proceso que tenemos hoy en día, que es virtual, pero también es presencial. Solamente le anexo al profe Juan Carlos dentro de nuestra mesa alternativa, que ya tuve la oportunidad de tener la primera conversación con nuestra secretaria de Educación, donde ya le hice la propuesta. En nuestra próxima reunión, profe Juan Carlos, sin duda alguna tendrá que estar usted y nuestro director local, en donde vamos a ver cómo nos va con esta mesa alternativa de educación, los cuales seremos pioneros en Puente Aranda. Y seguimos construyendo todos juntos una localidad así más justa, equitativa, inclusiva, ambiental, animalista, para que este salir de la pandemia sea efectivo para todos y sea solidario y de la mano todos juntos. Sigo en mi proyecto y sigo en mi propuesta como edilesa de apoyar a los maestros y maestras de nuestra localidad de Puente Aranda, de nuestra ciudad de Bogotá, para que sean escuchados en sus solicitudes básicas como una enfermera escolar, que me parece algo fundamental. Y sin embargo, sigo también apoyando la propuesta de este regreso progresivo a clases. Bueno, muchas gracias. Creo que hoy hemos hecho un Buena programa noticia. bien interesante. Creo que hoy hemos hecho un programa bien interesante. Les agradezco a ustedes por haber estado en este panel. Profe Andrés, profe Juan Carlos, de Iglesia Jenny, no nos abandone tanto, que nos hace mucha falta. Y gracias, nos vemos en la próxima, dentro de algunos días, para seguir con estos debates. Nos vemos, muchas gracias a todos ustedes y a los televidentes. Bueno, buen día, don Jorge. Y a la, sí, Buen y a día, la profe comunidad Andrés. educativa. Buen día. Feliz día, cuídense mucho. Feliz día, Jenny. Que estés Y bien. buena chiva lo de Un la mesa de abracito. educación alternativa, Jenny. Qué bien, un abrazo. Ahora nos vemos. Cuídate. Gracias. Chao, cuídense mucho. Bueno, Chao. chao. Televisión, Innovación en Comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.